bienvenidos a este webinar sobre casos reales para la aplicación de análisis de datos e inteligencia artificial en empresas que estamos organizando con la colaboración de nuestro aliado Cluster C2B. Lo primero, deciros que el webinar se está grabando y que dispondréis de la grabación y de la presentación que viene a continuación en pocos días. Por otra parte, comentaros que al final de la charla abriremos un turno de preguntas. Como todos hemos oído en los últimos años, en la inteligencia artificial normalmente la asociamos a otro tipo de áreas y sectores, pero no vemos realmente o no sabemos cómo utilizarla en nuestro sector industrial y en las empresas. Muchas veces también debido al desconocimiento de las aplicaciones reales que tiene esta tecnología en nuestras entidades. Entonces, para ello, en este webinar, Miguel Ramos de C2B nos va a explicar diferentes proyectos y casos reales en funcionamiento y así poder ayudarnos a nosotros a detectar dónde y en qué aplicaciones podríamos utilizar la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Sin más, sin quitaros más tiempo en la presentación, cuando quieras, Miguel, te cedo la palabra y nos cuentas estos casos. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Ana. Hemos preparado una presentación en la que vamos a intentar, en este poco tiempo que tenemos. ¿Se ve entera? ¿Veis ahora la portada? Se ve perfectamente. Vale. Vamos a hacer una pequeña introducción, si me lo permitís, en este tiempo. ¿Vale? La idea es que lo entendamos todos y entonces para entenderlo todo tenemos que hacer esta pequeña presentación de quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué la inteligencia artificial y su aplicación. Va a ser muy rápido, ¿vale? A ver. Esto. Bueno, ¿por qué el momento de este análisis de datos y la inteligencia artificial? Queremos, de alguna forma, ponerlo en contexto para que entendamos que es el momento. Se está produciendo una transformación en el mercado debido a la inteligencia artificial, no solo en su uso, sino también en la capacitación de personas. Además, estamos empezando a ver a nivel de noticias todos, eso que comentaba Ana, ¿no? Que se empieza a utilizar la inteligencia artificial. Ahora vamos a datos reales de cuándo se utiliza la inteligencia artificial en la empresa, pero sí es cierto que es algo que empezamos a escuchar continuamente. Y eso de inteligencia artificial aparece muchas veces cuando realmente por debajo no hay una inteligencia artificial en los conceptos que vamos a hablar, sino que hay una programación o cosas bastante más tradicionales que inteligencia artificial. Sobre todo, es cierto que la capacidad de computación y el hardware requerido para ciertos usos de la inteligencia artificial se ha avanzado muchísimo y encima hay un montón de algoritmos y modelos ya preentrenados de inteligencia artificial que ayudan a entrar y a pilotar este tipo de proyectos, ¿vale? Vale. Apenas se está utilizando realmente, se ha incorporado en las grandes empresas, ya no voy a decir las pymes, la inteligencia artificial, por esos motivos que comentábamos antes, por esa parte de difuso de la inteligencia artificial y además que la escasez de perfiles con capacidad de pilotar este tipo e introducir este tipo de tecnologías en las organizaciones. Para que nos conozcáis un poco, somos un grupo diversificado en diferentes áreas. Uno por el que se nos conoce, sobre todo, es por nuestro expertise en nuevas tecnologías y en la parte de consultoría y formación para organizaciones. Y además tenemos una unidad que es un vehículo destinado exclusivamente a la creación de startups de inteligencia artificial, que también estamos acompañando a organizaciones en la introducción de este tipo de proyectos, bien terminen como un proyecto propio de la compañía o bien desarrollando pues, vehículos, startups, spin-offs alrededor de inteligencia artificial. Nosotros, como expertise y de inteligencia artificial, la parte invertida, somos un venture builder, generamos startups como tal y aplicadas, y uno de los casos que vamos a detallar, sobre todo a la industria, hay una que proviene sobre todo de la parte de visión computacional, ¿vale? Que es esta parte de Gravit que os explicamos, es una empresa que apenas tiene un año y os vamos a enseñar
cómo hemos desarrollado desde cero y con muy pocos recursos unas soluciones que os enseñamos. Además, os vamos a enseñar diferentes soluciones, no solo de las startups que conocemos, pero sí de esta startup Gravit en concreto, con la que estamos pilotando con diversas empresas proyectos reales, ¿vale? La parte de fundadores, para que nos conozcáis, os dejamos los datos ya que se os va a compartir la presentación. Y aquí sí que tengo que incidir que esta integración de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con este prototipado ágil, sobre todo cuando en estos momentos en los que estamos, y construir poco a poco con piezas a veces que ya existen o incluso trastear, si me lo permitís, casi en modo startup o sacar proyectos desde cero, tiene que ver con ir entrando en estas dinámicas en las que en vez de ir a desarrollar proyectos complejos, lo que hay que ver es realmente cómo se conoce la tecnología, cómo vais aplicando la tecnología a los casos concretos que queréis y cómo se van adecuando los modelos de inteligencia artificial, que luego veremos ejemplos, a el uso que pretendéis hacer de ellos, ¿vale? Gravit, os voy a poner este ejemplo. Es una startup que nace hace un año y que se ha centrado en visión artificial alrededor de implementaciones sencillas, ha desarrollado su propia plataforma producto, ¿vale? Este producto es un producto muy flexible, pues que hace todo lo que se requiere para incorporar. ¿Se oye por aquí? Todo lo que requiere para incorporar una solución de visión computacional a diferentes industrias y comercio, ¿vale? Veremos aplicada a los dos. Sobre todo, es muy ágil en la integración de esta solución que incorpora hardware y software, hardware estándar, como veremos. La startup es una de las incluidas en el programa de NVIDIA en la inclusión de un hardware muy concreto para hacer visión computacional, visión artificial en tiempo real, nada que ver con esos conceptos industriales en cadenas tradicionales con unas cámaras industriales, sino algo muchísimo más flexible y que incluso veremos cómo se hace un plug and play en una mañana, en una empresa, en una solución. Y lo que se ha separado muy bien es eso, ¿no? Cómo separamos las diferentes piezas que hace falta para reconocer cosas, para entrenar los modelos y nuestros algoritmos adecuados a cada una de las industrias que vamos a ver y, sobre todo, que sea fácilmente integrable en los productos de nuestros clientes. Os vamos a enseñar cómo se ha hecho ese pilotado desde cero en algo muy básico en este año y medio que lleva la compañía. Es una compañía que ya ha sido invertida por un fondo de inversión y estará en su siguiente ronda de inversión en base a los proyectos que está realizando. Tenemos proyectos bastante potentes aplicados a la industria y os queríamos poner el ejemplo y os vamos a enseñar cómo se pilota y luego cómo se aplica a un armario refrigerado, incluso dos proyectos tipo, aquí se menciona Docrilub y el Aleti. El Aleti tiene un proyecto de Smart Nutrition en el que lo que querían es tener este tipo de armarios refrigerados y hacer un control de lo que las personas, jugadores, jugadoras, consumen de esos armarios, ¿vale? Se va a ubicar en las nuevas instalaciones donde no solo los jugadores de primera, sino todas las plantillas de las diferentes divisiones pasan por ahí y se hace cierto control sobre la alimentación que están consumiendo y los productos que están consumiendo. Y luego se pone un ejemplo de un fabricante de neveras para las típicas neveras de las cervezas, para que sepáis, las de las marcas de cervezas conocidas, pues ya hay un fabricante, una marca en concreto, lo que está pretendiendo es en sus neveras que cede a la hostelería, controlar que no se meten marcas de la competencia en esos armarios refrigerados. También os vamos a enseñar, pues os vamos a comentar cómo en un supermercado, una marca de supermercados, se va a incorporar, estamos ya pilotando para incorporar en las balanzas de pesado de vegetales y frutas. Todos conocemos esas balanzas donde dejamos en una bolsa pues lo que hemos cogido, unas manzanas o similares, y nos aparece una pantalla con una infinidad de números para elegir entre los diferentes productos. Alrededor de todo eso se producen infinidad de errores y la usabilidad para el usuario final
pues no es la más adecuada o se puede optimizar. Tanto es así que hay incluso cadenas de supermercados que su decisión es poner personas o en la propia caja que hacen ese pesado por el cliente y así reducen errores, reducen fricción con el cliente cuando está haciendo esta tarea y reducen también posibles fraudes que también existen en el sector. Esa misma tecnología es la que vamos a utilizar y os voy a enseñar. Tanto es aplicada a reconocimiento de los armarios de autoabastecimiento de equipos de protección individual, de los EPIs, ¿vale? Y también nos vamos a enseñar una pequeña aplicación de la misma tecnología, la misma plataforma, rápidamente adaptada a un control, en este caso, pues en armarios de recogida de herramientas o de cualquier otro tipo de piezas industriales, una comprobación de qué persona saca, pues por un arco de pasada, de salida, las diferentes piezas, maletas en este caso. Os vamos a enseñar cómo se hace una especie de comprobación inicial o comprobación final, un doble check al principio y cuando ya está el algoritmo entrenado, pues que la certificación de que esa persona saca esas piezas o saca unas herramientas o saca unas maletas concretas, se hace ya con el propio algoritmo de inteligencia artificial. Todo esto son proyectos que hemos pilotado en muy pocos días. Lo único que hemos hecho es la forma adecuada de cómo adaptar la misma plataforma, ¿vale? Esta startup lo que hace. Entonces, el pilotado inicial, para que veáis, esto es de hace un año y algo, empezó así, que es simplemente lo que habíamos hecho es coger una nevera, o las típicas neveras de las bebidas de los bares y empezar a reconocer tanto los productos que una persona coge, saca y devuelve y reconocíamos todo lo que había en la nevera y qué persona era quien hacía ese abastecimiento, la recogida. ¿Vale? Entonces, todo lo que os quiero decir de esa plataforma que hace tantas cosas, empezó así, esto es lo que os decía de pilotar, ¿vale? Entonces, trasladado a proyectos dentro de Bind, lo que os podemos enseñar es esa misma tecnología en esos cuartos de autoabastecimiento que tienen las fábricas, por ejemplo, de equipos de protección individual, ¿vale? ¿Por qué se hace todo esto? Pues bueno, pues para asegurar, incluso con validez legal, porque queda recogido los equipos que recoge cada persona. Existe ahora una tendencia que es colocar máquinas de vending o similares para que la gente con su tarjeta recoja sus EPIs. Eso, desde el punto de vista legal, teniendo en cuenta que las tarjetas se ceden muchas veces, pues tiene pues sus gaps, ¿no?, que hay que cubrir. Entonces, lo que nos pedían, y de alguna manera, es, en vez de tener que poner a una persona o que la gente se ande autoapuntando en ese autoabastecimiento los equipos que recoge, cierto control automático, como lo estaría haciendo una persona, de todos los equipos que se recogen. Todo esto lo hemos hecho para uno de los mayores proveedores industriales de equipos de protección a nivel nacional de cierto sector, y la integración se les envió lo que es el hardware y la integración se hizo en una mañana de todo esto, ¿vale? En su entorno de pruebas, ¿vale? Tenía un cuarto de autoabastecimiento y lo probamos y se vio que en una mañana estaba funcionando. Vale, esto es lo que os contaba de cómo se pilotó una solución para un proveedor de, en este caso, dentro de industria, del mundo industrial, cómo se prueba o cómo se hace que se controlen en las salidas de largo. Este fue el piloto que les preparamos en unos días para que viesen cómo podríamos empezar a controlar a cada persona qué es lo que sacaba. Hasta se va a empezar o se intentará, en caso de que se lleve adelante el proyecto, que al principio se utilice como una herramienta de validación adicional en ese proceso de fabricación, cuando esto se hace en fábrica, y con el tiempo, cuando se vea que los porcentajes de acierto en ese reconocimiento son con el nivel de servicio adecuados, es decir, cuando nos aproximamos a un 90x%, pues se irá sustituyendo la parte más humana, ¿vale?, por todo esto, por este tipo de tecnologías.
Y este es otro piloto que ha hecho la misma compañía con la misma tecnología, con un tema de en fábrica, en planta, en almacén, para las distancias de seguridad. Aquí veis cómo la misma tecnología reconoce vehículos que se están moviendo y personas que se están desplazando, y lo que hace es mirar que en todo momento, incluso podríamos llegar a conectar con el tiempo paradas de máquinas. No es el objetivo en este caso, pero sobre todo para ese control de las distancias de seguridad de la persona con los vehículos para evitar y reducir accidentes, ¿vale? Todo esto, más allá de los usos industriales que os estamos enseñando, y no ya de empresas que tengan relación directa con nosotros, se está utilizando en diferentes sectores y aplicado a negocio, ¿vale? Una parte más visual que todos igual conocemos es, pues hay en este caso, una startup que lo que hace es estas mismas tecnologías, ¿vale? Las aplica, por ejemplo, pues algo tan diferente como el fútbol. Es algo que requiere, sobre todo, de personas, analistas que apoyan al equipo, al staff técnico, que hacen todo este análisis que muchas veces vemos incluso en la televisión. Pues aquí hay una startup que de manera automática, gran parte del trabajo que hacen los analistas lo hace simplemente con las imágenes de los partidos de fútbol, ¿vale? Esta inversión que se ve aquí, que Casillas y Xavi hacen en Cognia, es una startup con la que no tenemos ningún tipo de relación, es de este año, ¿vale? Es cómo sacar datos, porque lo que hacen recomendaciones técnicas, ¿vale? De esos datos generan información de valor, porque yo os estoy enseñando, os hemos enseñado la parte más básica de la parte de visión computacional. Luego, con esos datos que se extraen, se pueden hacer cosas como automatizar procesos, sustituir procesos que hasta ahora eran humanos manuales e incluso, pues con algoritmos diferentes de inteligencia artificial, generar, en este caso, la parte de análisis del automático del juego y recomendaciones, ¿vale? Pero no solo eso. Esto tiene otro tipo de... Vamos a suponer que en vuestras organizaciones, pues también esto aplicado de manera transversal a otras áreas de la empresa. En este caso, Blinkfire Analytics, que es otra startup con uno de los fundadores, creo que es, no sé si es con sede en Valencia, lo que utiliza es estas mismas tecnologías aplicadas a reconocer todas las imágenes, vídeos, sobre todo tienen muchos acuerdos en el mundo del deporte, vinculadas a reconozco en esas imágenes, vídeos que se están compartiendo en redes sociales, que se han creado campañas que se emiten en diferentes medios, cuántas veces aparecen las diferentes marcas y qué impacto tienen a lo largo de las redes sociales y similares la aparición de esas marcas. Todo esto trasladado a negocio, ¿vale? ¿Y cómo termina esto trasladado a negocio? Pues es muy sencillo. Incluso aquí aparece una noticia de no hace tanto de cómo se analiza desde el punto de vista de marketing y comunicación el impacto con esa tecnología que os comentaba antes, ¿vale? De 2021 es este informe, donde se analiza, en este caso, el impacto de la marca del Atleti con estas tecnologías, sin tener que andar suponiendo o reduciendo el impacto de marca a lo que nos dicen las APIs de las redes sociales, sino analizando realmente cuántas veces aparece nuestra marca, nuestra imagen, en esos vídeos y en los momentos en los que están siendo reproducidos, ¿de acuerdo? Esto es, os lo hago, aunque no sean industriales, es uso de esa misma tecnología en esos usos industriales que os queríamos enseñar cómo se aplican a negocio, ¿vale? Ya extraídos esos datos, ¿qué hacemos con esos datos para generar valor, información de valor para negocio? Una parte muy importante, ¿vale? De la inteligencia artificial y de sus usos es la automatización de procesos, que esto es algo que en las empresas industriales, evidentemente, tiene una aplicación inmediata. Nosotros, T2B, como parte de proveedores de Microsoft, os enseñamos esta herramienta que está disponible y accesible por todas las personas que quieran utilizarlo, que es un iBuilder incluso en las herramientas de Power Apps de Microsoft, que os va a permitir
entrar a pilotar sin tener que saber programar muchas veces ciertas soluciones de automatización de procesos alrededor de la documentación y de los documentos, ¿vale? Y que os va a permitir hacer pruebas bastante potentes porque ya dejan incluso modelos ya entrenados que se pueden modificar y se pueden incorporar los modelos propios o entrenar esos modelos que hay por ahí, que permiten, por ejemplo, en documentos que recibimos en el correo, abrir esos documentos, hacer un escaneado de OCR o reconocer el texto, y si es una factura, por ejemplo, tenéis un modelo por ahí que coge una factura y os extrae todos los datos de ese PDF y le vais entrenando de tal manera que automáticamente cuando esa persona os envía una factura podéis hacer a un coste ínfimo el procesado automático de esa factura e incorporarlo en el ERP correspondiente o en las herramientas correspondientes, ¿vale? Tenéis un montón de ejemplos de cosas sencillas que se puede hacer, ¿vale? Con este tipo de herramientas sin tener que programar, ¿vale? Por ejemplo, os viene de clasificación de, no veo muy bien, ¿vale? Pero hacer una clasificación por categorías de ciertas cosas, procesado de formularios, detectar objetos en imágenes, ahora os voy a enseñar, o un OCR que haya en el documento, e incluso pues hacer esa parte de predicciones o extracción de información de textos no estructurados. Todo eso lo podéis hacer desde esta herramienta. Esto os sirve para lo que os decíamos, ¿no? De cacharrear un poco a veces con la tecnología, con herramientas que ya existen, sin necesidad de tener que estar, de reinventar la rueda o tener que hacer un gran desarrollo para ver si algo es útil o no es útil a la hora de procesar. En este caso se puede ver cómo le podemos hacer de manera automática con cosas bastante sencillas, reconocimientos de textos en imagen, un tema de OCR. Aquí os viene bastante bien explicado. Básicamente, lo que se puede hacer con pantallas bastante sencillas sin programar, pues es alrededor de ese AI Builder, es reconocer documentos, por ejemplo, que llegan a la bandeja de un Outlook y, aparte de todo eso, extraer la información, programarla o incluso hacer análisis de toda esa información para extraer o hacer predicciones, extraer información, extraer estadísticas, extraer información de negocio e incluso hacer sugerencias. En este caso, en esa parte de RPA, hay una parte que podéis crear sencillamente, que es la parte de, pues tiene algunos bastante interesantes, como el procesado de facturas que os había comentado. Lo tienen ya implementado y podéis hacer un entrenamiento de un modelo con vuestras propias facturas en muy poco tiempo, en unas horas, ¿vale? Vamos a ir a algo más complejo. Nosotros os intentamos poner los ejemplos más complejos alrededor del procesado con inteligencia artificial para luego extraer información, que suele ser una de las partes más complejas, o generar valor con esa información a nivel de negocio o a nivel de proceso industrial, ¿vale? Una de las empresas de nuestro grupo se dedica a un tema de contact center, ¿vale? Tenemos bastante gente en contact center y, evidentemente, lo que hemos mirado es, bueno, y en esa parte de contact center, ¿qué nos puede aportar la inteligencia artificial? Os enseño otra herramienta, en este caso de Google, para que no centrarnos alrededor de una plataforma concreta, donde tiene una solución para contact center y además tiene una parte muy importante de esa solución que tiene inteligencia artificial orientada a diferentes tipos. Lo normal que hace un contact center es emitir o recibir llamadas. Esas llamadas, por lo general, suelen ser grabadas, depende del uso que se esté haciendo de esa llamada. Y a partir de todo eso, todo es un proceso, hasta ahora, bastante manual y complejo. Es decir, escala solo en base a personas, una serie de operadores y personas que hacen también de controller de cada X personas. Es decir, suele haber entre cada 8 o 11 operadores, pues una persona que hace de supervisor, que hace continuamente un escuchado de todo el proceso que se está produciendo para que sea correcto, de acuerdo a el tema de compliance, cumplimiento del propio cliente, de acuerdo a la parte de los scripts o todo lo que se debe hablar. Entonces, por ejemplo, si vamos a un caso en el que se está haciendo venta de un producto, ¿cómo se puede optimizar esto o qué puede ayudar la inteligencia artificial? Pues incluso plataformas como Google Cloud, que tienen un software para contact center, le incorporan esta parte de inteligencia artificial
que es fácilmente integrable, y de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues un montón de cosas, la verdad. Cogiendo las llamadas, una transcripción a texto automática, ¿vale? Y de todas esas transcripciones automáticas, lo que se hace es incluso preparar recomendaciones para los operadores y asistencias a los operadores para incrementar la productividad o incrementar la satisfacción del cliente, devolver cada vez mejores respuestas y cada vez en mejores sitios. Además, hacer lo que se suele escuchar a veces, ¿no? Análisis de cuál es la parte importante de esa conversación, cuál es el sentimiento, motivo de la persona que está al otro lado y cómo se le está respondiendo. Hay incluso una parte de asistencia a los operadores, ¿vale? En el que se le da, por un lado, de todo eso que está pasando, la información más importante y respuestas típicas a las cosas que se están preguntando. Todo eso está incorporado ya en este tipo de herramientas en la nube, ¿vale? No, se puede probar. Y con esto, ya en vez de irme a un Google, pues os enseño otra startup con la que no tenemos ningún tipo de relación, pero estamos intentando pues analizar e incluso pilotar dentro de nuestro departamento. Que lo que nos hace es eso, ¿no? Muy orientado a la parte de esta es información sacada de su web, nada que no podáis ver en su web, que lo que hace es ayudar a un contact center, a un servicio como el que tenemos, a mejorar ciertas partes tanto de la recepción de llamadas como de la emisión de llamadas, sobre todo centrando y dando información a esas personas, y una parte del trabajo que se hace desde supervisión, hacerla de manera automática, ¿vale? De tal manera que hay veces que, como podéis ver si le echáis un vistazo a lo que os he comentado antes de Google, que le recomienda a los operadores cuál es la mejor respuesta en función de lo que ha preguntado para incrementar o maximizar la conversión. Es decir, si se analiza que hay ciertos operadores que están dando estas respuestas y eso termina en una conversión de una venta, pues automáticamente podemos hacer que esa parte de recomendaciones se haga. Esta parte de esta startup es más sencilla y sobre todo hace un análisis de si se está haciendo el argumentario, si se está cumpliendo con lo que había que decir, si se está haciendo, si tiene el cliente un compliance, si se está cumpliendo, diferentes herramientas al principio, que todo sale de esa extracción de datos y de esa conversión de las llamadas a texto y el análisis de texto. Os pongo un ejemplo igual más de noticia, pero que para que veáis en el procesado de textos cómo ha avanzado. OpenAI, que es conocida por su algoritmo GTP3 actualmente, entrenando con resúmenes reales de personas un modelo de resumen de textos, lo que ha conseguido, por ejemplo, es que esta inteligencia artificial, el modelo que han entrenado, que no es libre, pero han entrenado un modelo, coja todo el libro de Alicia en el País de las Maravillas y te haga este resumen, que parece un resumen hecho por una persona. Es bastante brutal, ¿vale? De las 26.449 que tiene el libro original, automáticamente la inteligencia artificial hace un resumen de 136 palabras muy bueno. También hace de Romeo y Julieta, por ahí están. En su página web tenéis los diferentes resúmenes que ha hecho. ¿Por qué os cuento esto? Pues os hablo, por ejemplo, de otra forma útil en las organizaciones de utilizar estas tecnologías. Y en este caso me cojo una startup de aquí, de Vizcaya, que es Naimit, y cómo utiliza este tipo de tecnologías orientado a pues, reconocer textos no estructurados, textos abiertos que podamos tener cualquier organización, y lo que hace es reconoce todo ese texto, extrae las diferentes informaciones de un documento, de un PDF, de un PowerPoint, lo que sea necesario, y anonimiza los datos personales que que queramos anonimizar, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo por el tema del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Entonces, esta misma startup lo que tiene es aquí incluso unas pruebas donde le podéis subir un documento, hace reconocimiento de ese documento y de todo el texto, y cierta
por defecto ya te reconoce un montón de pues nombres, de datos personales y los anonimiza. Y a veces anonimizar no simplemente es tachar ese documento, sino que los referencia continuamente cada vez que se repita con un mismo identificador. Todo eso en las diferentes organizaciones en las que trabajáis es bastante importante, a veces por seguridad, a veces para evitar que nos hackeen esa información, si me permitís, y a veces simplemente porque para subirlo a la nube o para tratarlo en ciertas nubes es importante subir cierta documentación o ciertos informes en anonimizado. Todo esto creo que tiene su origen en un conocimiento, un expertise muy importante de una de las empresas fundadores de esta startup a la hora de escanear los documentos legales de los diferentes juicios, la parte esa de escaneo de juicios y anonimización de todo lo que son las sentencias. Y el tratamiento del texto, pero anonimizando la parte de datos personales. Espero que esto os sirva de introducción. Si queréis o si os interesa que hagamos algún tipo de incidencia en ciertos ejemplos concretos industriales, pues lo podéis transmitir o lo podéis trasladar a EGAN y podemos preparar algo más adecuado a lo que nos demandéis. Desde el conocimiento o desde el desconocimiento de los perfiles y las empresas que estaban hoy, hemos intentado dar un pequeño barniz de usos, poniendo el foco mucho en una parte importante en la parte de ejemplos industriales, pero sobre todo haciendo algo transversal que pueda ser útil para personas de negocio que entendíamos que eran quienes estabais aquí. Sigo sin escucharos, así que yo si queréis dejo de proyectar y me pongo a mirar preguntas del chat. Bueno, ya lo he puesto en el chat, Miguel no nos escucha, que tenéis que controlar. ¿Nos escuchas, Miguel? Sí, ahora sí, ahora empieza a funcionar. Vale, estaba escribiendo yo una pregunta mientras alguien más se anima. Sí. ¿Cuál crees que es la tendencia en estos temas? ¿Que se espere a que haya herramientas comerciales aplicadas, como algún ejemplo que os has contado, o que cada empresa trabaje su propia aplicación o su propia solución? ¿Cómo lo ves? Yo lo primero es conocer muy bien a dónde se intenta aplicar, porque muchas veces pretendemos aplicarla a cosas que o no tiene tanto sentido este tipo de herramientas o en el caso concreto no se aportan o no se van a poder aportar los beneficios pretendidos, y en base a esos casos concretos, si hay formas de trastear lo que os decía antes con ya herramientas fabricadas, mejor. Pero siempre empezando a trabajar cuanto antes, porque aunque parezca mentira, los ahorros en ciertos procesos o la automatización y las garantías que permiten este tipo de tecnologías son muy altas. Cualquier tipo de procesado de documentos es bastante manual hoy día y la automatización solo de una parte de todos ellos ahorra un montón de costes y garantiza que lo que se está haciendo es correcto. Porque este tipo de soluciones, cuando tiene un porcentaje de acierto importante, te lo automatiza. Pero cuando no lo tiene, te identifica lo que no. Oye, mira, este dato no te lo meto en tu RP porque solo te doy una accuracy, una precisión de un 68% y entonces esto no te lo integro. Entonces, todo eso ayuda a incrementar la productividad muchísimo. Y la parte que os hemos enseñado de visión computacional también. Entonces, sí, perdona, Miguel. Siguiendo un poco esta conversación. Sí. ¿Me oyes? Sí. Vale. Veo que también nos habéis contado algunas aplicaciones, pero sobre todo dirigidas más a gestión. ¿Cómo ves estas aplicaciones a lo que es la manufactura, la fabricación? Muchas de ellas son igualmente aplicables, ¿vale? Os hemos enseñado mucha de gestión porque es un proceso bastante manual y con intercambio de información. Y intercambio de información desestructurada. Lo bueno que tiene la aplicación industrial es que muchas veces esa información ya está incluso estructurada. Es decir, los datos que se están recogiendo de máquina ya están perfectamente estructurados e incluso muchas veces almacenados. Entonces, lo único que hacemos con inteligencia artificial es
Pues oye, predicción de fallo de máquina. O optimizaciones de batería, ¿no? Como están haciendo algunos. Oye, ¿cómo puedo detectar cuando se me está decrementando el rendimiento de mi batería, el uso de mi batería, y cuándo tengo que hacer un mantenimiento predictivo? Vale. Es mucho más sencillo. Vale, luego otro tema también que es un poco lo que creo que hacéis vosotros o lo que podríais hacer empresas como de vuestro tipo, es que hay veces que cuando, no solamente en inteligencia artificial, en cualquier tecnología que le podemos llamar 4.0, lo que vemos es que la empresa muchas veces no sabe dónde ir, porque igual el que tiene la solución tecnológica no tiene la solución de consultoría, vamos a decir. Entonces, muchas veces tienes que contactar con dos empresas. Una la que lleva más la parte hardware o la de la solución tecnológica y otra la que te está ayudando a cómo implementar esa solución. Y yo creo que un poco la dificultad que nos encontramos en este sector y en muchos sectores industriales es que no sabemos dónde ir, porque hay pocas empresas que estén en medio de la empresa industrial y el que tiene la solución tecnológica. ¿Cómo ves eso? ¿Cada vez hay más empresas que se dediquen a estos temas? Yo te digo nuestra experiencia, ¿vale? Nosotros fabricamos muchas veces o ayudamos o participamos en la fabricación. Si existe, siempre somos partidarios de empezar utilizando soluciones que existan. Ayudamos en la fabricación porque es una parte de nuestro negocio, ¿no? La creación. Y sí que estamos viendo que un porcentaje de la organización se está orientando a, pues bueno, cómo resolver esas dudas con pequeñas startups. No es mayoritario, pero sí que es cierto que en esos formatos hay herramientas tipo Bind, ¿no? Que lo que están es orientadas a todo esto. Oye, si ya hay alguien que lo tiene pequeño, o nosotros en nuestro caso, ¿no? Si hay alguien interesado en invertir y crear un equipo, pues esa es una de las pequeñas partes. Y luego existe un montón el 60 o el 70% es, si ya existe, utilízalo. Y luego ya vas viendo cómo lo desarrollas tú. Es lo que vamos viendo nosotros, pero también porque nosotros nos dedicamos a esta parte, ¿no? de crear. Lo que no vamos a crear nosotros es algo que ya existe, porque no tiene sentido. No, pero bueno, estoy hablando sobre todo el usuario de una pyme, que no va a crear ni va a ayudar a una startup a crearse y que necesita una solución. Entonces, veo que muchas veces existe un gap entre el que da la solución tecnológica y el que te está ayudando realmente la empresa a llevarlo. Igual la gente de la empresa que está trabajando no está formada para ello. Entonces, veo que ahí se podría, no sé si ahora, con todo este boom de aplicación de tecnologías, se crearán más empresas que, vamos a decir, un poco la ingeniería de esa solución, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, yo creo que además yo empiezo a ver, y nosotros mismos a veces, no es la norma, haces una especie de integración de soluciones para dar respuesta a un cliente, pero por ejemplo en nuestro caso no suele ser nuestro core. Sí lo hacemos, pero por vigilancia. Nosotros lo que sí tenemos es un conocimiento del sector, de herramientas, de empresas y de usos reales de la tecnología. Y entonces muchas veces siempre intentas decirle al cliente, oye, utiliza esto y esto. Y si lo hacemos nosotros, muy pocas veces, muy pocas. Es real, lo que comentas es real. Ya, es que es un poco lo que detectamos, no solamente, ya te digo, en estos casos, en estas tecnologías, en general en muchas otras. A mí sí me gustaría, no veo más preguntas en el chat. Si alguno quiere formular una pregunta, igual lo más cómodo es que abra el micrófono y lo comente. A mí sí me gustaría, igual después del webinar, hemos quedado, Miguel, en que... Ah, Juan Ignacio, has abierto el micrófono, cuéntanos. No, quería hacer una pregunta. ¿Sería posible tener un resumen de estas aplicaciones que has hecho, que has puesto, con las características de cada uno y quién puede dar y qué empresa puede dar ese servicio? Si vosotros o otra empresa que pueda dar el servicio de desarrollar algo con una de esas, con alguna de las aplicaciones que has dicho.
el resumen de todo esto, nosotros nos damos en la presentación tal cual. No irán los vídeos porque lo vamos a enviar en un PDF, ¿vale? Entonces, es simplemente por reducción de espacio y por no compartir, pues bueno, información que nos ha prestado, en este caso, la startup. Pero para ciertas cosas, dinos directamente lo que quieres y vamos viendo si nosotros te lo podemos dar, porque es conocimiento que nosotros acaparamos y que compartimos con clientes. Si es algo muy concreto, nos dices, oye, nosotros encantados. Vale. Lo que sí que podemos hacer es, además de compartir el vídeo del webinar y la presentación que nos ha hecho Miguel, quizá a los presentes nos mande una pequeña encuesta muy pequeñita para ver en qué temas estáis interesados, porque eso podemos recogerlo y además de este webinar podríamos incluso hacer una jornada, ¿no, Miguel?, más extensa, hablando, porque hoy pues hemos contado muy poquito, pero igual una jornada más extensa contando ya más casos o más aplicaciones en las que realmente estén interesadas las empresas presentes. Podríamos hacer eso. Nosotros encantados, ¿eh? Si está más focalizado, para nosotros mejor. Vale, pues podríamos pensar... Ana, yo por lo menos, más que nos cuenten aplicaciones, lo que sería conocer mejor las herramientas que has expuesto, que has pasado muy rápidas con ellas, o sea, las capacidades que hay de cada herramienta, de las que has expuesto. Vale. Y por otra parte entiendo que estas herramientas corren en un hardware convencional, ¿no? O sea, no hace falta un hardware muy específico, ¿no? Es un hardware estándar. Nosotros nos integramos con la parte de hardware, hemos cogido algo muy estándar y barato, asequible, ¿vale? Y luego la integración es con todo tipo de hardware. Lo estamos integrando en diferentes entornos, industriales o menos industriales. Pero es muy sencillo, para que os hagáis a la idea. La prueba de Docrilook también fue una mañana. Lo de la prueba de integrarlo con cámaras en el tema de los EPIs también fue otra mañana. Hay una parte de trabajo, de entrenamiento de los modelos para los pilotos que se hace en nuestras instalaciones y luego ya se va a la prueba demo en vuestras instalaciones. Eso de la parte de visión computacional de la startup que tenemos participada, ¿vale? Y el resto, pues son herramientas disponibles en plataforma. O sea, los usos son... Y la accesibilidad a esas plataformas es... Yo no os he contado nada que no podáis acceder directamente. Ok. Bueno, de todas maneras, en la presentación están vuestros contactos, Miguel. Sí. Haré esta pequeña encuesta, no os va a costar nada al que esté interesado contestarla y vemos cómo avanzar en estos temas, por si queremos ahondar más o que cada empresa contacte directamente con vosotros. Vale. Pues... Si no tenéis más preguntas, si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias otra vez, Miguel, y perdonad por los problemas técnicos que hemos tenido. Al final se han solucionado, ha estado bien para la discusión. Y muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Vale, pues sin más os despedimos y nos vemos en la próxima y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias.